Hola, buenas tardes. Bueno, pues Hola, respondo. Joaquín, muy Bueno, buenas tardes. primero, pues agradeceros muy en profundidad vuestra oportunidad de presentar aquí nuestro trabajo, que como bien habéis descrito, trata sobre la fuga de enfermeras españolas. Un placer también comenzar con la primera ponencia en directo del Congreso, de este 13º Congreso Virtual Iberoamericano de Enfermería. Y espero que, sobre todo, que al final de la ponencia cada uno podamos sacar nuestras propias conclusiones. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, te escuchamos. Cuando quieras puedes comenzar con tu presentación y nos vemos después para hacerte algunas preguntas. Muchas gracias. Bien, nuestra presentación pues, está basada en una revisión bibliográfica cuyo título es Fuga de enfermeras españolas a otros países, factores determinantes e implicaciones para el sistema sanitario. En las últimas décadas, el sistema sanitario español se enfrenta a una paradoja bastante creciente y singular. Por un lado, hay diferentes informes, tanto del Ministerio de Sanidad como de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económicos, la OCDE, que señalan un déficit estructural de las enfermeras en España, con ratios por debajo de la media europea y una necesidad estimada de decenas de miles de profesionales adicionales para alcanzar los estándares de la Unión Europea. Por otro lado, se observa una salida continuada de enfermeras formadas en España hacia otros países, fenómeno que diversos autores han descrito como exportación de talento sanitario. La crisis económica de 2008 supuso un punto de inflexión, evidenciando la incapacidad del sistema para absorber a las nuevas promociones de enfermeras y favoreciendo un aumento notable de la emigración profesional. Hay estudios posteriores que reflejan que, lejos de ser un fenómeno puntual, la movilidad internacional de enfermeros españoles se ha mantenido y reactivado en los últimos años, en un contexto de demanda global creciente de personal de enfermería y de algunas reformas en sistemas sanitarios de los países de destino, especialmente en los países europeos. Nos planteamos este trabajo porque comprender las causas que impulsan a estas profesionales a emigrar y las consecuencias que esa emigración tiene en la organización y en la calidad de los cuidados en España nos resulta fundamental para diseñar políticas eficaces de recursos humanos en salud. En este marco, esta revisión bibliográfica narrativa sintetiza la literatura disponible sobre la emigración de enfermeras españolas, sus determinantes y sus implicaciones. Nuestro objetivo principal es describir y analizar la evidencia publicada sobre la emigración de enfermeras formadas en España a otros países, identificando los principales factores determinantes y sus posibles repercusiones para el sistema sanitario español. Para conseguirlo, nos hemos planteado estos otros objetivos específicos. Revisar la evolución histórica de la emigración de enfermeras españolas en las últimas décadas, identificar cuáles han sido los principales factores de expulsión en el contexto laboral español y los factores de atracción en los países a los que esas enfermeras han emigrado, describir los cambios en los destinos preferentes, sobre todo relacionado con el fenómeno del Brexit, analizar las implicaciones potenciales de este fenómeno sobre la disponibilidad de los recursos humanos y la calidad de los cuidados enfermeros de las que se quedan aquí en España y señalar algunas lagunas de conocimiento y posibles líneas de futuras investigaciones y de acción política. Para ello, nuestra investigación ha partido de una pregunta en formato PIO, que es la siguiente. En profesionales de enfermería formados en España, ¿cómo se relaciona la emigración o la intención de emigrar a otros países con los factores laborales y profesionales que influyen en esa decisión y con las consecuencias potenciales sobre los recursos humanos enfermeros disponibles en el sistema sanitario español? El análisis de esta pregunta pues, nos deja los típicos términos. Población serían los profesionales de enfermería que se han formado en nuestro país, que ya están trabajando o que desean trabajar en el extranjero. En cuanto a la intervención, sería la emigración laboral o esa intención de emigrar a otros países para ejercer la enfermería. Y como resultado,
vendrían a expresarse los factores que determinan esa decisión de emigrar y las consecuencias potenciales sobre la disponibilidad de recursos humanos enfermeros en el sistema sanitario español. Esta búsqueda se realizó con la combinación de algunos términos en inglés y en español relacionados con la profesión y la migración, tales como Spanish Nurses, Nurse Migration, Emigration, Brain Drain, y enfermeras españolas, emigración profesional y fuga de talento. Y los descriptores en ciencias de la salud, Nursing, Emigration and Immigration, Health Personnel and Professional Mobility. Para acotar más la búsqueda y obtener unos resultados más actualizados, pues utilizamos algunos filtros, el temporal, desde la crisis económica hasta la actualidad, el idiomático, tanto publicaciones en inglés como en castellano, y dirigidos solamente a enfermeras que se formen en España y publicaciones de acceso libre. Además de estas publicaciones, se han incluido algunos estudios que abordan de forma explícita la emigración o esa intención de emigrar de las enfermeras formadas en España hacia otros países. Y documentos y revisiones publicadas por organismos internacionales que contextualizan la movilidad de profesionales sanitarios dentro de Europa. La información se organizó en torno a 3 ejes temáticos para tener un mejor desarrollo de los resultados. La evolución histórica del fenómeno, los factores tanto de expulsión como de atracción, los destinos y el contexto europeo, y cuáles son las implicaciones para el sistema sanitario español de esa emigración. En cuanto a los resultados de esta revisión, en cuanto a la evolución histórica de la emigración, pues los trabajos de Galván y Estragués y Nelson sobre este mercado laboral enfermero español entre finales de los años 90 y mediados de la década de 2010 son los que constituyen una referencia para entender la génesis, el origen de este fenómeno migratorio. Estos autores describen como, tras un periodo de relativa estabilidad, la crisis económica de 2008 y las políticas que surgieron por esa crisis de contención del gasto sanitario generan un aumento importante del desempleo y el subempleo entre los profesionales de enfermería, al tiempo que los graduados universitarios siguen creciendo. Entre 2010 y 2013 se documenta un incremento notable de enfermeras registradas como demandantes de empleo, acompañado de una proliferación de contratos temporales y a tiempo parcial muy importante. Este contexto laboral se asocia con un aumento de las solicitudes de reconocimiento de títulos y acreditación para trabajar en otros sistemas sanitarios, especialmente dentro de la Unión Europea. La literatura muestra que en esos años España ya se convertía en un país productor de enfermeras para otros mercados europeos, especialmente para el Reino Unido y algunos países del norte de Europa. Algunos estudios posteriores, como la encuesta de Gea Caballero y sus colaboradores, ponen de manifiesto que la intención de emigrar seguía siendo elevada entre las enfermeras españolas, incluso pasada aquella fase aguda de la crisis, con aproximadamente la mitad de los participantes de esa encuesta manifestaban planes firmes de emigrar en corto plazo, por motivos fundamentalmente económicos y laborales. Algunos informes de colegios profesionales publicados más recientemente y de algunos medios especializados indican que después de la pandemia COVID-19 se ha producido un repunte de las solicitudes de documentación para trabajar en el extranjero, con cifras que anualmente se vuelven a situar en torno a los miles de profesionales. Como factores de expulsión, la literatura coincide en señalar factores vinculados principalmente a las condiciones laborales en nuestro país, destacando la reiterada inseguridad laboral, la temporalidad y la dificultad de inserción estable en el mercado para las enfermeras recién graduadas.
volvemos otra vez a la encuesta de Gea Caballero, la mayor parte de las enfermeras que planteaban emigrar señalaban como motivo principal el desempleo o la precariedad laboral, junto a la percepción de falta de oportunidades de desarrollo profesional en nuestro país. Algunos estudios cualitativos basados en enfermeras españolas ya emigradas, como el trabajo de Rodríguez Arrastria y sus colaboradores sobre la comunidad enfermera española en el Reino Unido, refuerzan este argumento. Muchos de los participantes de esta encuesta refieren que tomaron la decisión de marcharse tras encadenar contratos breves o muy breves, o tras no lograr acceder a un puesto estable en el sistema sanitario de nuestro país. Hay otros trabajos que mencionan la falta de reconocimiento profesional, la escasa percepción de progresión en la carrera enfermera y también los salarios relativamente bajos comparados con otros países de la Unión Europea. Aunque en general se describe la inseguridad laboral y la ausencia de expectativas a medio plazo como más importantes que la percepción del salario más alto. En contraste como factores de atracción de otros países de destino, en contraste con la situación descrita en España, pues parece ser que en los países de destino suelen ofrecer condiciones laborales más estables, claras oportunidades de desarrollo profesional y en muchos casos una mayor valoración social del rol enfermero. Reino Unido ha sido durante años el principal receptor de enfermeras españolas y la literatura que analiza la experiencia de estas profesionales en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido muestra como elementos de atracción la existencia de contratos indefinidos, escalas profesionales bien definidas, acceso a la formación especializada y una mayor autonomía en la práctica clínica. Las entrevistadas en estos estudios subrayan que, aunque las diferencias en el salario son importantes, el principal cambio percibido es la posibilidad de contribuir a un proyecto profesional estable y reconocido. En otros países europeos como Francia, Alemania o otros países del norte como los países nórdicos, se describen como destinos frecuentes y comparten rasgos como los ratios enfermera-paciente más favorables que en nuestro país, las políticas activas de contratación internacional y de programas de integración que facilitan tanto la inserción laboral como la adaptación lingüística en esos países. Informes de la OCDE y de la OMS sitúan a España como un país de baja captación de enfermeras extranjeras y al mismo tiempo como emisor neto de personal de enfermería, lo que refuerza la idea de un desequilibrio en la balanza migratoria de nuestro colectivo. La movilidad de enfermeras españolas debe interpretarse en el marco de las dinámicas de movilidad intraeuropeas. Los países europeos, al tener un marco común de educación, es más sencilla la equivalencia de los títulos universitarios. Antes del Brexit, en el Reino Unido se concentraba una parte muy significativa de las enfermeras españolas emigradas, porque se reconocían automáticamente los títulos, había una alta demanda de profesionales de enfermería por parte del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido y una política relativamente abierta a la contratación internacional. Diversos trabajos indican que en determinados periodos la proporción de enfermeros españoles en el Reino Unido experimentó incrementos muy marcados, reflejando la facilidad relativa para acceder a puestos en ese sistema sanitario. Sin embargo, tras el Brexit, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los cambios en las condiciones de accesibilidad y del visado para los profesionales europeos, la literatura apunta a un descenso en las nuevas incorporaciones procedentes de otros países como el nuestro, así como la búsqueda de otros países alternativos dentro de la propia Unión Europea. Paralelamente, estudios sobre la movilidad del personal sanitario en Europa subrayan la existencia de cadenas de movilidad entre países del sur y el este de Europa hacia sistemas del centro y norte de Europa, donde las condiciones económicas y laborales son más atractivas.
En este contexto, España aparece simultáneamente como país de origen de enfermeras que migran a economías más fuertes y también como país de destino para un número mucho menor de profesionales procedentes de otros países, lo cual contribuye a mantener o a agravar el déficit de personal de enfermería. ¿Cuáles son las principales implicaciones para el sistema sanitario español que nos dice la literatura? Pues bien, son escasos los estudios que cuantifican, sobre todo de manera directa, el impacto en indicadores clínicos específicos. La mayoría de autores coinciden en que la salida de profesionales, en un contexto en el que las ratios ya son deficitarias, contribuye a incrementar la presión asistencial sobre las plantillas existentes en nuestro país, con potenciales consecuencias tanto para la calidad como para la seguridad de los cuidados. Algunos informes internacionales ponen de manifiesto que España se sitúa de forma sistemática por debajo de la media de la Unión Europea en número de enfermeras por 1.000 habitantes. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad nos hablan de que en España hay una ratio de 6,3 enfermeras cada 1.000 habitantes y la media de la Unión Europea es de 8,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Además de este déficit de ratio, la población, la demanda, aumenta la demanda de cuidados enfermeros, sobre todo por el envejecimiento poblacional y la cronicidad de la enfermedad. La emigración de enfermeras formadas en nuestro país supone también una pérdida de inversión educativa y dificulta la planificación de los recursos humanos, especialmente en algunas comunidades autónomas donde la oferta de profesionales es ya limitada de por sí. La literatura que hemos revisado sugiere que la combinación de una producción elevada de enfermeras graduadas, la insuficiencia de puestos estables y la ausencia de estrategias de retención hacen que España sea de facto un país formador de enfermeras para otros sistemas sanitarios europeos, con potencialmente implicaciones potencialmente negativas, tanto para la sostenibilidad como para la equidad del propio sistema sanitario español. Como conclusiones, esta revisión bibliográfica muestra que la emigración de enfermeras españolas es un fenómeno complejo y persistente, que se vio impulsado por la crisis de 2008, pero que no se frenó cuando se mejoró esa crisis, sino que persiste en el tiempo y además fundamentado en una creciente demanda internacional de personal de enfermería. Los estudios coinciden en señalar que los principales factores de expulsión no son únicamente los niveles salariales, ni los más importantes, sino sobre todo la inseguridad laboral estructural, la alta temporalidad, la dificultad de acceso a los puestos estables y la percepción de escasas oportunidades de desarrollo profesional en nuestro país. Desde la perspectiva del propio sistema sanitario español, la fuga de enfermeras contribuye a agravar un déficit existente en los recursos humanos, que ya está documentado por diversos organismos, con los posibles efectos adversos sobre la calidad de los cuidados que prestamos, sobre la carga de trabajo a la que estamos sometidos y sobre el bienestar del propio personal. Sin embargo, la literatura disponible sobre el impacto directo de la emigración en indicadores clínicos específicos es limitada, por lo que se subraya la necesidad de más estudios centrados en este aspecto, en los que sean capaces de evaluar cuál es el impacto sobre indicadores clínicos específicos. Las implicaciones para la política sanitaria apuntan hacia la necesidad que tienen nuestros políticos de abordar de forma prioritaria la estabilidad laboral, la adecuación de las condiciones de los contratos, la creación de itinerarios de desarrollo profesional que sean atractivos y la reducción de las desigualdades territoriales existentes en la oferta de plazas y en las condiciones de trabajo. En nuestro país sabemos que tenemos 17 comunidades autónomas y que cada sistema sanitario de cada comunidad autónoma tiene condiciones tanto laborales como salariales diferentes dentro del mismo país. Asimismo, sería conveniente evaluar de forma rigurosa cuáles
pueden ser las estrategias para retener a estos profesionales para que no emigren, para que se vayan implementando con unos diseños que permitan valorar su eficacia real a medio y a largo plazo. En definitiva, la emigración de enfermeras españolas no puede entenderse como una decisión individual, sino como el resultado de un entramado de factores estructurales, económicos y profesionales que requieren de respuestas coordinadas desde la planificación de los recursos humanos, la gestión de personal y las políticas de empleo sanitario. Futuras investigaciones deberían profundizar en el seguimiento longitudinal de esas cohortes de enfermeras, en el análisis comparativo entre comunidades autónomas y en la evaluación de las intervenciones orientadas a mejorar la retención y el retorno del talento enfermero. Sin más, la bibliografía. Y no puedo acabar la ponencia sin agradecer de nuevo al comité científico que nos ha dado la posibilidad de presentar nuestra ponencia y a todos los asistentes, que espero que os haya gustado y que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Un saludo. Joaquín, muchísimas gracias por la exposición y enhorabuena por el trabajo. Has abierto un debate, tengo una página entera de cosas que podríamos empezar a hablar, pero bueno, voy a contenerme un poco. ¿Por qué no estamos fidelizando a las enfermeras? Entiendo finales de los 90, principios, ¿no? Cuando ya más acercándonos, ¿no?, al 2008, entiendo también que había poco trabajo, ¿no? La gente se iba y tal. Ahora tenemos trabajo. Los que tenemos un trabajo fijo estamos sufriendo la fuga de este talento porque no estamos los ratios como deberían estar, no se nos están dando aquellas... bueno, pues los días, ya voy a hablar más coloquial, los días que tenemos no nos los permiten cogérnoslos, estamos haciendo un exceso de jornadas muy grandes, con ratios muy grandes y eso termina en un burnout también. Entonces, por un lado tenemos la fuga de que no estamos fidelizando a las enfermeras, los graduados que están saliendo nuevos y por otro lado, los que ya estamos sufriendo un verdadero... decalaje en nuestra profesión, estamos muy saturados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos revertir esto, Joaquín? Claro, pues ahí está la dificultad de nuestra profesión, ¿no? Ves cómo España se ha constituido como un país formador, dado que en otros países nuestra formación está muy valorada. La formación que alcanzamos aquí con los grados universitarios en países, pues eso, como el Reino Unido típicamente, es mucho mejor que su formación, que una enfermera recién titulada de allí. Entonces, la demanda de enfermería española era muy creciente. También ahora mismo en países nórdicos como Suiza, Noruega, Finlandia, son países que demandan mucha enfermería española por eso, porque la calidad de sus cuidados, de nuestros cuidados, es muy buena. Pero ¿qué nos pasa en España? Todos los que somos enfermeros, cuando te imprimes tu vida laboral de la Seguridad Social, ya puedes cargar la impresora de folios. 6, 8, 10 folios. ¿Por qué? Porque tenemos contratos muy temporales. Contratos de fines de semana, contratos de días de sustitución, contratos cuando empiezas a trabajar, sales de la carrera, tu primer verano, igual si trabajas 1 o 2 meses, pero llega septiembre, igual hasta el julio siguiente no vuelves a trabajar. Y si trabajas es el 24 de diciembre, el 25, el 31 y el 1. Entonces, la estabilidad laboral ha sido típicamente mucho peor en nuestro país. Por un lado, la estabilidad laboral. Por otro lado, la dificultad para coger una plaza fija y poder desarrollar tu carrera en un ámbito más seguro. Y como último lugar, el salario, claro. En los países europeos el salario es mucho más alto. A ver, sí, comparado con el nivel de vida, también el nivel de vida también es mucho más alto, pero hay países como, por ejemplo, en el Reino Unido, el salario medio de una enfermera son unas 40.000 libras al año, que equivalen a unos 45.000 euros.
el nivel de entrada de la enfermería allí son unas 30.500 libras, que son unos 35.000 euros, que es el 35.000 euros es el salario normal en España de una enfermera normal. Con el desarrollo profesional en Reino Unido puedes llegar a ganar 10.000 euros más. En España, impensable. En Suiza, una enfermera sin experiencia, recién llegada allí, puede llegar a ganar hasta 75.000 euros al año, que pensado en España es una barbaridad. En Suiza, de hecho, es el mejor salario en los países europeos. Claro, todas estas condiciones hacen que cuando terminas la carrera y ves que en España vas a trabajar poco, además de trabajar poco, ganar poco dinero, te planteas irte, sobre todo si tienes facilidad para llegar a esos países. Hay países que te ayudan en el alquiler de la vivienda y te ayudan con cursos de idioma que te los dan de forma gratuita hasta que estás formado. Entonces, esos factores de atracción son muy poderosos. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues yo también me uno a la felicitación. La verdad que es un trabajo muy pertinente y muy bien enfocado. Y antes de plantearte la siguiente pregunta, os recuerdo que en el chat de YouTube está abierto para que podáis dejarnos también vuestras cuestiones en directo para hacérselas ahora a Joaquín. Mientras tanto, te traslado otra pregunta. ¿Qué podría hacer la Administración para reducir esta fuga de talento? Pues claramente la Administración yo creo que es la que más tiene que apostar por enganchar a sus propias enfermeras, por hacer que la inversión en educación revierta en el propio país, en aumentar la calidad de los cuidados. Debe de actuar sobre las causas de fondo, pues reducir la temporalidad, mejorar las condiciones de trabajo y mejorar esas posibilidades de desarrollo de la carrera profesional. Tiene que crear entornos atractivos para que los profesionales puedan ejercer su profesión y beneficiar al propio sistema sanitario. Tiene que actuar ante las cuestiones de base. Pues Joaquín, muchísimas gracias por tus respuestas y por compartir con nosotros este trabajo, que es un magnífico trabajo y además muy pertinente. Es un tema muy actual, con muchas aristas y que sin duda invita a seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos hoy en el Congreso y por tu aportación. Muchísimas gracias, Joaquín. Y hasta pronto. Muchas gracias a todos y nada, vamos a seguir pendientes de las ponencias, aprendiendo unos de otros y siempre llevando nuestra profesión hacia lo más alto para mejorar mucho la calidad de nuestros cuidados. Un saludo. Muchas gracias. Mira, nos dicen desde el chat, es que me dice que hay muchísimas preguntas en el chat, porque ya te digo, ha roto ahí un balón muy grande. Nos dicen que esta sangría migratoria no es solo una cuestión económica, sino una clara señal de menosprecio institucional que sufre la enfermería. Por un lado, existe un sesgo de género evidente también, y que a menudo se nos trata como un perfil subalterno, ¿no? Invisibilizando nuestras competencias, que es que tenemos unas competencias claras de enfermería sin que nadie nos tenga que delegar nada, y eso yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, y dice eso, que somos autónomos y que tenemos una capacidad de gestión. Yo creo que, ¿verdad?, que en eso estamos... Efectivamente, tenemos que seguir luchando por nuestro rol enfermero, por nuestra visibilidad, por hacer ver lo importante que son nuestros cuidados y, efectivamente, la independencia que tenemos para realizar esos cuidados. Claramente, tenemos tareas interdependientes, pero somos autónomos en nuestro trabajo y tenemos que ponerlo en valor. Y también en el estudio hemos visto que el tema salarial no es el más importante de esa fuga de enfermeras. Se valora mucho más la estabilidad y el desarrollo profesional antes que el propio salario. Yo tengo que hablar de la vida laboral, yo tengo contratos de 2 horas en días, o sea, un mes entero, 2 horas un día, 2 horas otro día. El fin de semana no, para no pagarme el fin de semana. Sí, lo que te después decía. a días sueltos.
cuando imprimimos nuestra vida laboral, vamos, mi mujer también es enfermera, lo hacemos más o menos, pero tienes amigos o tal que te dicen, no, si yo en un folio, yo tengo 20 y tantos, claro. Y nosotros agotamos el paquete de folios casi con la vida laboral. Muchísimas gracias. Estate atento al chat del Congreso y a todos, bueno, os lo recomiendo, a la plataforma, porque la plataforma en tu trabajo igual, estoy segurísima que te van a preguntar cosas y para todos los que estáis ahí detrás, le preguntéis lo que sea en la plataforma que os va a contestar. Efectivamente. En lo que pueda contestar y, pues eso, ayudarnos entre todos, sin duda, contad conmigo. Un saludo. Joaquín, esperamos verte en futuros congresos. Nos ha encantado tenerte y que sigas colaborando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.